Bien, comenzamos a analizar lo que fue ayer, la apertura de la Asamblea del Congreso, el discurso del presidente Alberto Fernández. Por eso en esta segunda edición de Noticias ya mismo estamos saludando a Luis Alberto Quevedo, sociólogo, profesor, investigador, especialista en medios. Luis, ¿Qué tal? bienvenido, un placer que estés acá. Bueno, 24 horas después del discurso del jefe de Estado, más o menos a esta hora estaba pronunciándose el discurso presidencial, que lo podemos dividir en dos etapas, ¿no? La primera etapa, la primera parte, un resumen de la gestión, y ya la segunda parte, una investigación más política, judicial. ¿Por qué parte preferís comenzar, Luis? Bueno, la primera parte era una expectativa que se tiene siempre con estos discursos del 1 de marzo, porque es una especie de balance, de resumen de lo que ha sido la gestión. Eso me parece que forma parte del ritual. Sí, claro. Hubo muchos aspectos del ritual. Todos estábamos viendo la entrada del presidente, claro, cómo saludaba a Cristina, a las autoridades, etcétera. Y se esperaba también los otros rituales. ¿Qué pasaba allí en el Congreso con la oposición? Si se iban a retirar, si no se iban a retirar. Me parece que esta primera parte fue institucional, republicana, moderada, etcétera. Y creo que el presidente hizo un buen resumen de lo que él considera que son los aspectos positivos de su gestión. Nota al pie, podríamos decir, hubo poca referencia a 2 o 3 temas que son acuciantes y que importa mucho a la sociedad argentina, como el tema de la inflación. Sí, tal cual. Pese a esas omisiones, creo que lo que él trajo es una buena agenda de lo que habían sido estos 3 años. La segunda parte, que es la parte política, creo que sorprendió a todos. Creo que la oposición estaba esperando el momento de producir el acting de retirarse del Congreso, que ya lo han hecho. El presidente no mencionó ni a Mauricio Macri ni a la gestión de Cambiemos, entonces esto desconcertó un poco, pero hizo algo que tampoco esperaban sus propios aliados, que era cómo iba a tratar el tema judicial. Lo trató de un modo realmente a fondo, que es marcando qué pasa con la Suprema Corte de Justicia. Esos 2 jueces que estaban allí sentados fueron los nombrados por un DNU por el expresidente Mauricio Macri. Eso es una gravedad institucional y cómo ese tema de la justicia hoy importa a toda la Argentina. En esa segunda parte hubo calor, vehemencia, se discutió con los diputados, senadores del recinto, pero me parece que el presidente hizo algo que también sorprendió a todo el mundo. Sorprendió a la oposición, pero sorprendió a los propios. Y la otra es su defensa también de lo que es este ataque permanente que ha recibido Cristina Kirchner y la condena que está todavía allí pendiente. Al referirse a eso, me parece que también marcó una línea interna. Sin duda. ¿No? Sobre Cristina, 2 referencias muy concretas. Al inicio, pidiéndole a la justicia que avance sobre la investigación sobre los autores materiales y sobre los intelectuales. Exacto. Y después también hace referencia a la inhabilitación política intencional con, el fallo que condenó a Cristina. Sí, puede haber una polémica sobre esa palabra justamente, ¿no? Claro. Sobre la inhabilitación, proscripción, etcétera. Esa es una polémica jurídica. Yo creo que la sociedad tiene claro que Cristina tiene hoy un fallo sobre sí que está tendiendo a sacarla del juego político. Eso me parece. Y ella lo interpreta así y en esa famosa intervención que hizo después del fallo, interpreta como una proscripción. Bueno, esa es una de las claves del 2023 en la Argentina. ¿Qué va a pasar con esa inhabilitación? ¿Qué va a pasar con esa proscripción a futuro? Me parece que el presidente hace institucionalmente lo que corresponde, que es rechazar esto, pero también llamar a la justicia a justificar, diría yo, por qué el presidente ha tomado la iniciativa de iniciar el juicio político a las máximas autoridades de la Suprema Corte. ¿Por qué lo hace? Porque hay una justicia que está actuando de manera parcial, de manera inconstitucional, por fuera de la ley, etc. Me parece que en eso la claridad del presidente irritó mucho a la oposición que estaba allí en el recinto, ¿no? Y a los jueces que también estaban presentes, ¿no? Estos 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que uno los podía observar cómo o de qué manera estaban escuchando al jefe de Estado, mirando hacia la nada, inmutables, en ningún momento un gesto, que fueron además nada. los 2 jueces Pero que fueron claro, nombrados por el exacto. DNU de Macri, y que el reproche institucional que le hace Alberto Fernández me parece que es correcto, que es la misma actitud de Macri de violar la Constitución y nombrar jueces por decreto debería ser rechazada por quienes van a ocupar ese cargo. Y ellos 2 lo aceptaron y luego, por supuesto, vino el trámite parlamentario y fue el Senado el que lo nombró, ¿no?
¿no? Ahora, pareciera que sin decirlo, el presidente también en su discurso confronta dos modelos, ¿no? Porque defiende la creación de universidades públicas, defiende a las empresas públicas y habla de aerolíneas, habla de ARSAT, De YPF. de YPF, el gasoducto Néstor Kirchner, la intervención del Estado. Digo, esto en oposición, y valga la redundancia, a la oposición que propone un Estado más chico. Exactamente. Yo creo que todo el discurso del presidente es defendiendo una gestión que es productivista, que es de crecimiento económico de la Argentina a partir de creer y confiar en lo que es la capacidad argentina de producir y de crear, porque también estuvo muy presente el tema de la ciencia y la tecnología. Estuvo muy presente en el tema de las políticas sociales, que también estuvo muy en boga en estas últimas semanas, ¿no? Con el tema del potenciar trabajo. Él defiende la acción que viene llevando Victoria Tolosa Paz en el Ministerio de Desarrollo Social, diciendo sí, es una política pública que tenemos que sostener, los potenciar, pero también es cierto que hay una responsabilidad del Estado en esa contraprestación, entonces me parece que marca ahí una línea. Creo que el presidente fue muy racional, yo creo que tiene un tono, si yo tuviera que decir discursivamente, diría, es un profesor universitario. Él, ¿no?, se definió como moderado, digo, y pronuncia esa palabra varias veces al inicio del discurso. Eso me parece que revite al otro campo, que es, se vienen unas elecciones entre quiénes, entre gente que va a llevar al extremo sus posiciones, y eso es profundización de la grieta, y lo que sería la posición más de alguien como Patricia Bullrich, que lo que quiere es polarizar y lo que quiere es profundizar la mano dura, la represión, el retiro del Estado de ciertas actividades. Y está también la otra posición, que es, bueno, en realidad lo que tenemos que tener es una Argentina de más moderación y de mayor diálogo. Ahí compite con Rodríguez Larreta, porque Rodríguez Larreta venía de mencionarse a él mismo como un moderado. Claro. Bueno, sale el presidente y dice, moderado soy yo. Luis, sucedió algo diferente en esta apertura, que no se había visto por lo menos hasta el momento, que es cuando el presidente hacía mención a diferentes historias de vida con sus protagonistas en el Congreso. Sí. ¿No? Cuando menciona bueno, una de las participantes que había sufrido violencia de género con 3 hijos, que estaba bueno, reinsertada laboralmente, también una científica, claro. Otra mujer también con muchos problemas de trabajo, que hoy estaba trabajando bueno, con obra social, como decía el presidente, con aportes jubilatorios, con vacaciones. Digo, esto no se había visto nunca. No, nunca. Y creo que ¿qué te pareció? 2 cosas aportó. Corazón. Claro. Yo diría, a veces esos discursos son muy racionales, son muy técnicos, son llenos de cifras, bueno, al presidente le faltaba un poquitito de corazón. Bajaba el llano de ese momento. Exacto. ¿No? Aparecen las historias de vida de la gente común y corriente. Tal cual. Eso fue un acierto. Después, voy a decirlo acá, que no nos escucha nadie, te tiene que salir bien. Por supuesto, ¿no? Claro. Yo creo que la historia que él cuenta de Belén salió muy bien. Sí. Primero porque es muy conmovedora, es muy real. Totalmente. Tiene nombre y apellido, es de carne y hueso, y la tenés que narrar bien. ¿Qué significa esto? Tenés que decirle a la gente que te está escuchando, estábamos todos viendo el discurso. ¿Por qué está Belén ahí? ¿Por qué está Belén ahí? ¿Por qué vale la pena recuperar ese tipo de historia? Porque la une con 2 cosas. La política pública, en primer lugar, el Estado y la presencia del Estado, todo lo que recién decías de su insistencia en las historias otras de vida, como las historias de quienes acceden a la universidad y terminan ocupando cargos importantes en la universidad, es la presencia del Estado, pero lo ata al final, ahí sí nos sorprende a todos, con que ese lugar, ese barrio que fue intervenido, que tuvo ayuda, etcétera, se hizo con el dinero que vino del impuesto a las grandes fortunas. Bueno. Eso trae otra vez el otro tema de la Argentina, la distribución, que es la distribución, que es la otra gran deuda, ¿no? Un dato último, breve para sumar. Cristina Fernández de Kirchner se la vio relajada, había mucha expectativa hacia adentro del Frente de Todos. Ahora, la ausencia de Máximo Kirchner sí hace algún ruido. Sí. Yo diría que no está explicada siquiera, porque no se entiende bien por qué Máximo Kirchner no estuvo. Me parece que la presencia de Cristina era institucional, ella no podía estar ausente. Yo creo que Cristina también, que sabe mucho de escenas políticas, de escenas digo, no le quiso regalar
a la oposición ningún gesto, Claro. ninguna lectura del discurso, porque se puede leer el discurso del presidente mientras el presidente está hablando con gestos, ¿no? Cristina estuvo impecable en todo momento, nunca jamás se apartó de su rol institucional, abrió la sesión al final y creo que esto le dio también institucionalidad a su lugar. Esto, ¿qué dice? Que la política que todavía el Frente de Todos se debe, que es discutir cómo se va a dirimir esa interna del Frente de Todos, se va a hacer en otro ámbito, no se va a hacer el 1 de marzo en el Congreso. Luis, gracias, un placer escucharte. Un gusto. El análisis de Luis Quevedo en esta segunda edición de Noticias.